Hola a todos. Vamos a ver qué ventajas tiene el utilizar las tablas. Bien, tiene muchísimas ventajas, ¿vale? Soluciona un montón de problemas de los que, bueno, nos encontramos a la hora de trabajar con los rangos en Excel. Por ejemplo, cuando yo hago un promedio de noches, como tenéis aquí en la celda B3, ¿vale? Escribo la función, promedio, ¿verdad? Paréntesis, selecciono mi rango, es todo el rango que va desde H7 hasta el final de la tabla, que sería la H206, pero fijaros que el programa, como está coincidiendo exactamente con el campo completo número de noches, el programa no me habla de la referencia H7, H206, ¿no? Él me dice que va a hacer un promedio con la tabla reservas y en concreto el campo número de noches, ¿eh? Como podéis ver aquí. Eso al principio desconcierta un poquito porque estamos acostumbrados ya a las referencias de siempre, ¿no? Y cuesta un pelín acostumbrarse a veces, pero si os fijáis es mucho más fácil de entender, mucho más cómodo y además me protege de errores, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, al seleccionar no selecciono bien, no estoy trabajando con el campo completo, no me aparece ese tipo de referencia que se llama referencia estructurada, ¿vale? Bien, y entonces sé que no estoy sumando el campo como es debido o promediando el campo como es debido. Cuando yo quiero trabajar con un campo completo debo ver, ¿no? Me debe aparecer aquí la referencia estructurada, ¿eh? Con el nombre de la tabla y el nombre del campo. Esto además tiene una ventaja. El programa no me está sumando un rango concreto, me está sumando la columna entera de ese rango. Eso implica que si nosotros añadimos, pues, una reserva nueva, ponemos todos los datos y ponemos el número de noches. Por ejemplo, voy a exagerarlo un poco, pongo 100 noches para que veáis que nos va a subir mucho ese promedio, ¿no? Automáticamente mi promedio cambia. ¿Por qué? Porque los rangos normales, lo que quedaba fuera del rango no los incluyen, pero como estoy trabajando con el campo completo de la tabla y la tabla crece cada vez que nosotros ponemos un valor, ¿vale? Vais a ver ahora, si yo me vengo aquí al final y pongo un 202, ¿vale? Veis que la tabla va creciendo, ¿no? Lo veis a través del formato, ¿verdad? Bien, eso implica pues que todas esas operaciones de resumen que teníamos pues vayan incorporando esos valores nuevos y eso es una pasada, ¿no? En verdad. Voy a eliminar esto, ¿vale? Voy a eliminarlo, un segundito. Vale, ya lo tengo. Bien, mi promedio vuelve a mostrar ese 4,09 que mostraba al inicio. Otra de las ventajas de la tabla, muy sencillita, pero que yo creo que es interesante, es que cuando estamos situados dentro de la tabla, bien, si bajamos con la rueda del ratón veréis que va a llegar un momento en que la fila 6 la pierdo de vista y perdería de vista los encabezados en un rango normal. En la tabla eso no ocurre porque en donde aparecen las letras de columna, ¿verdad? Cuando el encabezado desaparece, pues se muestra en ese apartado. Bien, con lo cual da igual dónde esté situada la tabla, que yo siempre, siempre, siempre voy a tener visibles los encabezados. Y eso es comodísimo, especialmente en tablas con muchas columnas, ¿verdad? Vale, ¿qué más cositas tienen las tablas que son interesantes? Pues bien, igual que incorporan las filas nuevas, también incorporan, ¿vale? También incorporan, pues si quiero un total, también incorporan las columnas, ¿vale? Automáticamente la tabla se expande y eso queda incluido dentro de la tabla. Esto es muy interesante, por ejemplo, para funciones como el buscar V, ¿eh? Para las tablas dinámicas también que se benefician de esto, ¿no? Ya, eso ya se verá más adelante. Bien, en cualquier caso, aquí de nuevo, si yo necesito hacer un cálculo en esta celda, voy a ampliar un poquitín que se vea bien. Si quiero calcular un total multiplicando el número de noches por el precio de habitación, de nuevo el programa va a usar referencias estructuradas. Bien, me hablan, no sé si lo veis aquí. Esta arroba significa, oye, trabaja con el valor del número de noches que haya en cada fila. Bien, y me multiplica, si yo quiero multiplicar, me multiplicaría el número de noches por el precio de habitación. Y volvemos a lo de antes. Esto cuesta un poquito acostumbrarse, pero enseguida uno ve clarísimo que, oye, se entiende mejor número de noches por precio de habitación que no H7 por K7, que tengo que recordar o saber que había, ¿no? en ese espacio. Además, como siempre os digo que en una base de datos nosotros calculamos el primer elemento y todos los demás se deben calcular igual, al saber Excel que esto es una base de datos, en el momento que le damos al intro, se calcula toda la columna, ¿eh? No hace falta ni siquiera hacer uso del relleno, ¿vale? Por lo demás, las referencias absolutas cuando vamos a seleccionar un valor que se encuentra fuera de la tabla, pues trabajan exactamente igual que hemos visto hasta ahora. Todo lo que está fuera de la tabla, como siempre, cuando vamos a seleccionarlo, habría que fijarlo, ¿de acuerdo? Y esas son las ventajas principales de las tablas. Bien, nos vemos en el siguiente tema.